Bien, y ahora vamos a hablar con Juan Sánchez desde Uruguay para entender también lo que veníamos hablando con nuestro especialista en comercio exterior, cuáles son los impactos externos que podemos tener y qué puede pasar con la balanza comercial. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? Bueno, nos había quedado este tema, ¿no? De comparar un poco al Uruguay, a la Argentina, a Brasil. Recién hablábamos con un especialista en comercio exterior que le preocupa el déficit comercial que va a tener Argentina. Recién me pasaban un dato, 1,2 miles de millones de dólares por mes es el desajuste de la balanza turística con Brasil. Es muy alto, Juan, ¿cómo lo ves? Mirá, normalmente, en general, a los colegas y cuanto más ortodoxos, eh, menos les impresiona. Eso es lo que he visto en periodos anteriores, cuando el tema del tipo de cambio está muy retrasado. Y te hablo ahora por Argentina, que ahora les está pasando a ustedes y muy fuerte, y a Uruguay también, no en una forma tan extrema, porque lo que está haciendo Milei no se ha visto desde la tablita en el 82 o desde los planes de estabilización previos a lo que hablábamos la vez pasada, fines de los 90, principios de los 2000, donde hubo cambios con Enrique Cardoso en la devaluación de Brasil que hablábamos la vez pasada, y luego con lo que pasó con De la Rúa en Argentina y acá después con Valle. Todo esto, digamos, fue a partir de planes de estabilización muy fuertes. En la película esta no es que se ve todos los días. Es muy difícil decir, lo puedo comparar. La vez anterior, el jueves anterior, tratamos de hacer alguna comparación con lo que pasó en el 82, con lo que pasó a fines de los 90 con Brasil y luego con Argentina y Uruguay. Según decíamos, Argentina le pegó enseguida la devaluación de Brasil, más rápido que a Uruguay. Uruguay, de alguna manera, como Argentina todavía demoró en esa salida, todavía nosotros recibimos el impacto, digamos, de lo caro que era todavía Argentina, pero cuando Argentina, digamos, ya se desbarrancó, digamos, nosotros recibimos el impacto doble. Ya lo habíamos recibido con Brasil. Le digo porque este es un marco para poder comparar. Tanto algunos colegas del mismo diario El País, que tienen algunas cuestiones, una visión un poco más optimista de lo que está pasando. Estábamos viendo este lunes, que normalmente sale Economía Mercado, al cual nosotros, digamos, somos columnistas de hace 20 años. Y allí algunos colegas hablaban de Argentina en forma bastante más positiva por lo pronto, de lo que yo me parece verlo. De todas maneras, los hechos están dándole la razón a Milei en varias razones. Más allá de la opinión pública, y esto no dice tanto porque, bueno, la opinión pública a veces apoya y después en cuanto las cosas empiezan a andar mal, no apoya más. Claro. Esto con la pandemia a Fernández. O sea, Fernández tenía, yo me acuerdo, tenía 60, 70 y hasta no sé si no más por ciento, y así. O sea que en definitiva depende mucho de los números. Pero lo que se decía es cierto. Argentina, por ejemplo, baja. Claro, el desmadre había sido mayúsculo. Tenían en la parte primaria un déficit de como 2,5, déficit primario, o sea, antes de intereses, y después eliminaron todo ese déficit primario y generaron superávit de dos puntos más, con lo cual hicieron un abrupto ajuste que ni el Fondo Monetario se hubiera animado a tanto. Lo decimos algunos. Incluso algunos expertos, digamos, de organismos dicen ni el Fondo Monetario se hubiera animado a tanto. De todas maneras, la ventaja que tiene es la ventaja, sí que es un programa de shock el que están usando ustedes, Sí. pero yendo un poco a la pregunta que vos decías, genera preocupación. Hay una parte, en lo personal, creo que esto hay que manejarlo con muchísimo cuidado, porque uno dice, ¿qué panorama le deja a Argentina? Vos decís de la parte de bienes, pero a su vez de la parte de turismo. Argentina es un país que no solamente que salen, digamos, divisas porque los argentinos, hay un sector de argentinos, y no es menor, de varios millones, que tienen capacidad adquisitiva, digamos, y si las ventajas están en otro lugar van a ir Claro. a hacer, digamos, su turismo en el exterior. Pero además
las posibilidades que tiene Argentina de turismo, porque además las tiene, esto se ve mermado. En el caso de Uruguay, nosotros íbamos a Argentina por alguna excusa más y digamos, si por ejemplo, para visitar yo te decía, visitar por ejemplo las farmacias dentro de una estadía de 7 días, visitábamos 5 veces la farmacia. No quiero dar Sí, marcas, pero básicamente sé. nosotros Sí, hacíamos un diferencial enorme. sí, claro. Ahora, Juan, Eso no se va. eso Sí, no se va a dar más salvo que la Argentina tenga una corrección en el tipo de cambio muy fuerte que haga peligrar todos los números positivos del gobierno, porque todo lo que vos lees respecto a cuál es la situación de la Argentina tiene que ver con este sendero. Si se aparta del sendero, los problemas me parece que van a ser otros puntualmente. De hecho, lo que es balanza turística está claro que va a haber muchos argentinos en Brasil, sobre todo hace 50 años que no es tan favorable la relación Argentina con Brasil. Esto puede mermar un poco a la gente en Uruguay, pero también Uruguay no resulta tan caro como lo era antes. no, exactamente no. Por supuesto, en el caso de Uruguay, nosotros tenemos un efecto ambiguo, porque creo que algo adelantábamos la vez pasada. Nosotros tenemos el encarecimiento de Argentina, que para nosotros son un principal cliente en términos de turismo, pero también lo es en los últimos años, son los chilenos, los brasileros, los americanos, los europeos, o sea, de todas partes, y no solamente por el tema de turismo de placer, sino también por negocios. Entonces, esto se va a ver compensado y Uruguay probablemente tenga una buena temporada gracias, y justamente coincidiendo con algunos de estos colegas que te mencionaba, gracias a Argentina, nosotros tener una buena temporada. Nosotros no la teníamos fácil, igual a partir de la devaluación de Brasil, creo que yo te decía la vez pasada, nosotros seguimos bastante a Brasil. O sea, Argentina no, porque Argentina, por la vía de los hechos o porque no hay una concordancia en las políticas macroeconómicas, no la hubo en los últimos años con Argentina, entonces Argentina era más heterodoxa, pero con Brasil casi siempre hubo un seguimiento. O sea, Uruguay nunca se despegó mucho de Brasil, y Brasil fue bastante ortodoxo, Lula de por medio, Bolsonaro, siempre fue bastante ortodoxo, como pasó en Uruguay, con el Frente Amplio, con la coalición. Fuimos bastante serios, entre comillas, en el sentido de decir, bueno, por lo menos tratamos de mantener una inflación baja, las tasas de interés, digamos, tener una política monetaria con tasas de interés relativamente atractivas, cosa de que haya una demanda de dinero importante. Ahora hay Claro. una cosa interesante que está pasando con Argentina, y justamente estos colegas lo marcaban, y yo creo que es interesante. Argentina, lejos de dolarizar, decían estos colegas, algunos de estos colegas, se está especificando más bien, porque creo que nosotros te lo comentábamos la vez pasada. Lejos está aquella idea, digamos, de eliminar el Banco Central y de dolarizar. Nada de eso está haciendo Milei. Está haciendo casi, diría, exactamente todo lo contrario. Es casi un dirigismo en términos monetarios, no fiscal, porque tiene todo, digamos, las posibilidades, digamos, un gobierno de manejar la política fiscal. Eso no genera tanto problema, pero en cuanto a intervencionismo, muy liberal no es en términos de política monetaria y cambiaria. Claro. En definitiva, maneja todas las variables. No Ahí, deja una sola variable al mercado. Juan, recién hablábamos con un analista de comercio exterior de las tres patas que para la Argentina son Brasil, China, Estados Unidos. ¿Qué pasa con la asunción de Trump en el Uruguay? ¿Genera esta idea en Argentina? Parece que cuando Trump asuma ayudará con el fondo y será más fácil. Otros creen que el proteccionismo de Trump va a perjudicar a los mercados como la Argentina, además de no tener un libre tratado por una cuestión del Mercosur. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Genera esta dualidad o es totalmente Lo que pasa es intrascendente? que yo he escuchado, he visto, he leído que en Argentina un poco se compensa. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, me refiero, y humildemente, a Argentina, de creer que, digamos, que le va a ir muy bien por Trump, porque prácticamente Milei es el gobernante latino, y capaz que en el resto del mundo, que más ha apoyado a Trump, con lo cual puede tener una, digamos, predilección de Trump por generar algún tipo
de posibilidades Ujú. de créditos, inversiones, etcétera. Pero en el caso de Uruguay esto no se da, no lo hizo la calle Pou. La calle Pou no es el estilo de Milei, si bien es más de conservador centro-derecha, diríamos, pero nunca dio señales de ese tipo. Es un político que, bueno, probablemente aprendió bastante de su padre y de otros cuantos políticos. Tiene, a pesar de ser relativamente joven, 40 y pico, ha aprendido mucho en términos políticos, entonces tiene mucho más, según mi punto de vista, más cintura que Milei, más experiencia política. Este hombre tiene 40 y pico, de tener casi 30 años de político. Entonces, no comete comete otros errores, como creer que va a modificar el mundo en las intervenciones que hace a nivel internacional, pero en esto es mucho más modesto, con lo cual no se daría esa compensación. En Argentina Claro. también es dudoso que haya esa compensación. Yo me acuerdo haber participado, no sé si no te lo había comentado, cuando sube Macri, se hizo un mega evento en el centro Néstor Kirchner, con inversores internacionales, vino la Coca-Cola, vino el canciller de Inglaterra, vinieron gente de todos lados y estaba lleno de inversores. Nosotros fuimos porque estábamos trabajando con inversores extranjeros y fuimos hasta allí. Y la verdad que una cosa es el movimiento, lo de los brotes verdes que hablaba Macri en su momento, y otra cosa es que se concrete. En aquel momento yo consultaba a algunos inversores concretos, argentinos y extranjeros, y estaba muy lejos de que eso se concretara en inversiones. Yo creo que con Milei puede pasar lo mismo, en el sentido de que una cosa es estar muy contentos algunos bancos, instituciones financieras, calificadoras de riesgo con estas conductas, digamos que además al Fondo Monetario, etcétera. Y otra cosa es que los inversores apuesten. De todas maneras hay algunos indicadores que realmente están convenciendo a más de uno, incluso algunos contradictores. El otro día escuchaba a Mangel decir que a ella le había ganado, y esa es muy contradictoria, digamos, de las ideas de Milei, pero sin embargo dice, cada una de las cosas que hemos tratado de mostrar que él no tiene razón, al final, por lo menos por ahora tiene razón, y eso me Claro. pareció sintomático. Eso es real, por lo menos por ahora, y esto también tiene que ver con lo que hablamos, ¿no? De los shocks externos y de las políticas que tenés que tomar para encaminar una situación, pero podés desajustar lo que ya tenías ajustado. ¿Por qué? Porque si vos elevás el tipo de cambio para no estar tan atrasado y ser competitivo, claramente la inflación no va a ser del 2. Exactamente. Entonces, Exactamente. Por eso dice, ¿qué alternativa tenés? O sea, ella misma decía, ¿qué alternativa tenés? Me extrañó decirlo porque la vi defender mucho a Kirchner. Pero volviendo a la pregunta que vos me decías, en el caso de Uruguay, yo creo que hablábamos un poco la vez pasada del tema de las tasas de interés. Uruguay tiene un riesgo. ahí te perdí, Juan. Te perdí ahí la conexión. ¿Hola? Sí, te escucho bien ahora. No, decía que Argentina mejoró mucho en eso, casi menos de la mitad de lo que tenía, con lo cual es mucho. En el caso de Uruguay, ya ese avance lo había hecho en la década y media pasada, con lo cual Uruguay tiene un grado de inversión, incluso algunos puntos más, con lo cual los efectos sobre la tasa de interés, yo te decía la vez pasada, no pueden ser mayores. Sí puede ser porque Uruguay está bastante caro, el tipo de cambio está retrasado todavía, mejoró un poco con el tema de la evaluación de Brasil, porque como seguimos mucho a Brasil, entonces ahora está repuntando mucho el tipo de cambio y nos estamos volviendo más competitivos, entonces eso de alguna manera alivia, sobre todo ahora que viene el turismo. Pero lo que se espera de Estados Unidos nunca es muy fuerte porque está relativamente lejos. Y Estados Unidos no es un cliente muy cercano, incluso nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con México, pero nosotros le vendemos productos lácteos y digamos un montón de productos, pero no para tener un acuerdo de libre comercio con México, que en realidad no tenemos casi nadie, salvo con Chile también, es muy poco lo que nosotros, digamos, muy menor en términos relativos, claro, el comercio que tenemos, con lo cual el impacto tampoco es que se cierre Estados Unidos. De todas maneras, el cierre de Estados Unidos, lo hablábamos la vez pasada, va a implicar guerras comerciales con China, y eso va a afectar a China. China no está creciendo tanto, y China, digamos, va a tener un impacto, todavía un pro-Trump, entonces va a tener un impacto en la parte monetaria,
porque Sí, va a afectar a él, pero creo que menos, claro. y la parte comercial sí, porque va a afectar a otros, como a Juan, China, no directamente a Estados Unidos. sin duda China afectaría a Uruguay. Para la próxima, Juan, nos metemos Exactamente, con el turismo. Quiero que me cuentes la exacto. próxima, cómo está el turismo, cómo está Punta del Este, cómo están las reservas, qué está pasando, si ya llegó la gente para Navidad, si va a llegar para Año Nuevo. Contame un poco de la temporada esteña, ¿te parece? Me parece, Gracias, bueno. Juan.